libro, y también muy interesante, y en varias oportunidades opinable, ¿no? Lo cual es normal en este tipo de obras, como ya lo he dicho anteriormente. Un libro de este orden, que es un libro de, digamos, de ensayos, de ensayículos y de artículos, un libro de este orden que no se discuta es por una de dos razones: o porque no ha sido leído o porque ha sido leído por un ignorante, ¿no? De modo que es normal que sea también un libro discutible, ¿no? Aquí, la página 5, que el autor dice: se prefiere hablar de la religiosidad andina, cuando yo puedo afirmar que se trata de una religión, si es que se comparte el punto de vista de que cultura y religión son términos muy cercanos, como sostiene Radhakrishnan en Religión y Sociedad, que es uno de los libros de este célebre filósofo y también en parte político, que creo que llegó a ser presidente de la India, Sarvepalli, ¿no? O Servapalli, Radhakrishnan, sí, era Shri. Bueno, cuando he conversado con el padre Marsal, él prefiere usar la palabra religiosidad, y para él religiosidad tiene, digamos, una denotación y una connotación también muy definidas, pero él no confunde la religiosidad con la religión, y no creo que sostendría, como parece que tú sostienes, ¿no? Que religión y cultura son términos tan cercanos quizá que no sé si hasta intercambiables, ¿no? ¿Podrías aclarar esto? Sí, bueno, Manolo Marsal, respetado profesor y amigo, es sacerdote católico. Y va a tener alguna dificultad, sí, comprendo por su preparación como sacerdote jesuita, en aceptar que en el mundo hay, como sostengo en alguna parte de este libro, más de 3000 religiones. Porque el término religión tiende a ser reservado para las grandes. Entonces estamos hablando del Islam, del cristianismo, y de la India. En la India hay muchas religiones, hay varias. El budismo, hay muchas variedades de budismo, también hay muchas variedades de cristianismo en Europa, ¿no? Así es. Yo extiendo esto porque sostengo que religión y religiosidad usados de esa manera pueden contener un matiz de superior-inferior. Y no quiero que se diga que los indígenas de la Amazonía, por ejemplo, no tienen religión, tienen religiosidad. Y creo que puedo sostener que ser Cocama, la tribu Cocama de la Amazonía peruana, o Machihuenga o Cashinagua, es pertenecer a una religión. Es decir, dentro de esa tribu se respetan ciertas normas éticas, se tiene una serie de mitos que explican por qué existen como tribu, por qué hacen lo que hacen, es decir, todo un armado que da una comprensión del mundo y de nosotros en el mundo que puedo llamar una religión. Perdón, esta sería tu definición mínima de religión. Un conjunto de creencias, de rituales, de fiestas, una cosmovisión, una fundamentación, aunque esto es también parte de una discusión muy extensa, ¿no? Siempre conexionar la ética con la religión, ¿no? Muchos autores, como tú sabes, desconexionan esto porque no necesariamente no va lo uno con lo otro. Pero esta sería, digamos, tú, por ejemplo, no pondrías en tu definición que la religión también tiene una casta sacerdotal y que tiene una iglesia. ¿Esto, por ejemplo, no es para ti fundamental? No necesariamente, porque el catolicismo es la única religión que tiene una casta sacerdotal y una iglesia. Yeah. Si vas a la India, conocida o renombrada como el pueblo más religioso del mundo, aunque en alguna parte sostiene Joseph de Acosta, ¿no es cierto?, en 1615,
que en el Perú ha conocido a la gente más religiosa del mundo. Habla de los indígenas de aquel entonces. La India tiene esa fama. Uno piensa en la India y dice, bueno, pero ¿quién ha establecido todo eso y quién controla de que todo el mundo sea así? Nadie. La propia cultura de la India se resiste a dejar sus antiguas tradiciones, y todo el pueblo se levantará en contra de cambiar alguna de esas cosas. No es que un super brahman, que no existe en la India, va a ordenar a todo el mundo que haga o no haga, sino simplemente es un sentimiento popular. Y en ese sentido digo, la religión es algo popular, es decir, la gente la siente así, y por eso me puedo remitir a una tribu de la selva y decir, los jíbaros practican la religión jíbara, y los machihuengas la religión machihuenga. Tú sabes perfectamente, porque eres lector del Liade, que él, que era inteligentísimo y erudito, se dio cuenta de toda esta problemática y entonces estableció, digamos, el distingo entre lo sagrado y lo profano como un elemento caracterizante, digamos, del mundo religioso. Yo, en una conversación que tuve acá con Luisa Márquez, que es especialista en las religiones del Brasil, en el candomblé y en todo eso, yo le dije esto, ¿no? Que si ellos también hacían esta separación, ¿no? Porque hasta donde yo sabía, todas las religiones, las más complicadas y las menos complicadas, hacen un distingo, digamos, entre espacios profanos y sagrados, entre tiempos profanos y sagrados. Y me dijo y dio el ejemplo concreto, no recuerdo los detalles, pero que sí se hacía ese distingo, pero coyunturalmente. O sea, por ejemplo, en el momento del oficio. Pero luego ese sitio donde se había hecho el oficio religioso, no le servía para jugar fútbol, por ejemplo, ¿no? Cosa que tampoco es muy comprensible, porque en una iglesia aquí no se puede jugar fútbol adentro, ¿no? Entonces sigue siendo sagrada, a pesar de que en ese momento no se oficie, por ejemplo, el sacrificio de la misa. Pero ella decía que en el otro caso no, que eso era momentáneamente sacro y que después se desacralizaba. Es decir, que la presencia de los oficiantes y un ambiente especial y el espíritu, etcétera, lo sacralizaba, pero no permanentemente. ¿Tú mantendrías este distingo? Sí y no, porque todo es sagrado, en la medida en que vemos la presencia del espíritu en ese momento, lugar, ya. Lo ideal sería ver la presencia del espíritu en todo momento y lugar. Claro. En ese momento todo es sagrado. Sin embargo, oscilamos entre lo sagrado y lo profano, sin que eso niegue la sacralidad permanente de todo. Los que oscilamos somos nosotros. Es decir, nos ponemos en el contexto sagrado. Y ya que lo mencionas del candomblé, claro, en el momento en el que estamos en el ritual y en el momento en que sentimos que se abre el alma, se abre el corazón y participamos en un instante que puede durar, no sé, media hora, una hora, 2 días, no sé, no importa, hemos como trascendido el tiempo, y entonces entramos en un tiempo sagrado. Claro, después regresamos y todo transcurre como siempre, y entonces parece que hubiera diferencias, pero la diferencia es de percepción de nuestra, porque estuvimos en una percepción suprema, y regresamos a la percepción en la cual nos permitimos hacer negocios y llevar una vida cotidiana normal, pero en ciertas circunstancias, en ciertos rituales, podemos trascenderla y entonces llamamos a una cosa sagrada y la otra profana. Aquí, titulado ¿Para qué estudiamos historia? Dices que el hombre no aprende, sino que en algunos aspectos va de mal en peor. La realidad es que el hombre, esa mezcla de ángel y bestia, no ha cambiado en los últimos 5000 años. Dices esto tú en la página
en la página 12, ¿no? Bueno, pero yo, mi querido Carlos, me voy a permitir discrepar de tu dicho, porque no, yo creo que sí ha cambiado, y además creo que tú mismo lo reconoces en algún otro lugar, y está por aquí, bueno, pero el asunto es como sigue. Mencionas, por ejemplo, con respecto a la educación, que ahora hay el mecanismo del borrado instantáneo, ¿no? Y que hay una asombrosa, aquí esto lo dice en la página 31, una asombrosa falta de retentividad, escasa prestación de atención y reducida capacidad para realizar cualquier esfuerzo intelectual. Esta pérdida de las capacidades humanas de la población son consecuencias, según he concluido, del abuso del aparato que bien puede ser el símbolo del mundo moderno, la televisión y el vídeo, etc. Y luego más adelante, el deterioro que esa pasividad causa en la juventud, que ya desde hace tiempo está acostumbrándose cada vez menos al esfuerzo, es tal que cada día es más difícil encontrar jóvenes con iniciativa que puedan dirigir y mantener su atención y que tengan ganas de hacer las cosas. Es la consecuencia de permitir a los niños pasar horas frente a la televisión para que no molesten. Poca gente se da cuenta del daño que hacemos a la sociedad y nos llenamos la boca hablando de cuánto nos importa el futuro de los chicos. Por eso decía que no puedo estar de acuerdo con tu afirmación de que no hemos cambiado en los últimos 5.000 años. No, sí hemos cambiado. Quiero decir, hemos empeorado. Porque yo no creo que el hombre de hace 5.000 años tuviese estas características, ¿no? De atención mariposeante, ni de que no quieren hacer ningún esfuerzo, ni nada, ¿no? ¿Cómo concilias esto? Quiero decir, con el hecho de que no hemos cambiado en los 5.000 años, quiero combatir la idea de que estudiar historia no se explica cómo somos ahora. Es decir, hemos evolucionado. En 5.000 años antes vivíamos pues en casas de adobe y ahora vivimos en casas de ladrillo y cemento, por lo tanto hemos mejorado. Algunos siguen viviendo en casas de adobe. Pero para mí no hay mejora en eso. El hecho que andemos ahora en automóvil y antes no andaban a caballo, no hay mejora, no hay cambio en la, y esto te lo he oído decir en tu programa, no hay, el ser humano no hay un cambio ontológico, no ha progresado junto con sus avances tecnológicos. Claro. Eso lo has dicho varias veces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Ahora, con lo otro dices, ha empeorado. Sí, sobre todo en el último siglo. Podemos decir que en 5.000 años no ha cambiado tanto como en los últimos 100 años, y en los últimos 100 años se ha deteriorado severamente la percepción del hombre con respecto a su propio destino, a su propia función en el mundo, etc. Sí. Esa sería la explicación. Una cosa la digo para que dejemos de soñar con que hace 5.000 años que progresamos, y con la otra, menos todavía en los últimos 100 años. El deterioro es terrible desde el punto de vista de la mente humana. Es decir, ahora volamos más rápido, los aviones van más rápido, etcétera, pero eso no nos ha mejorado en un ápice. No somos mejores. En todo caso, estoy de acuerdo contigo, en todo caso hemos empeorado. En la página 14 dice, la religión es una institución destinada a desanimalizar al hombre. Esto es, sirve para inclinarlo a reconocer que no es solamente un animal, sino que en él está encarnado el espíritu, la conciencia o Dios mismo. Parte del problema del siglo XX es que se ha empeñado en reanimalizar al hombre. Esto es, recordarle que es un mamífero en algo parecido a los monos. No se puede crear una moral que no tenga sus raíces en lo espiritual. De esto se deduce que el estar enseñando que descendemos de los monos no puede más que conducirnos a comportarnos como animales. Yo quisiera aclarar este punto.
Porque acá pareciera haber una relación causal entre el hecho del conocimiento de la teoría de la evolución, por ejemplo, y el hecho de que ese conocimiento nos animalice, cosa que es inaceptable, ¿no? Pues no sé si has querido decir eso, pero tal como está el fraseo, induce a pensar, ¿no? Que se esté enseñando que descendemos de los modos no puede llevar pues a hacer que nosotros seamos no más espirituales ni mejores, ¿no? Pero es bien distinto, ¿no? ¿Te acuerdas de una película en la cual se había enjuiciado a un profesor por enseñar las teorías de Así es. Darwin en Estados Unidos? Y claro, había un pastor, predicador, protestante que se exaltaba contra este defensor de lo científico. Mira, yo no quiero tomar posiciones tan extremas. Estoy diciendo, reconozco mi condición de mamífero, reconozco la condición de mamífero del ser humano, pero por favor, no es eso lo que tenemos que enseñarle a los niños, porque si a eso nos vamos a limitar, entonces, ¿qué hacemos con todo lo otro? La ética, la moral, la cultura. Perdón, lo que quiere decir es que no solo eso. No solo eso. Ah. O en todo caso, no pongas énfasis en eso cuando educas a los niños. Es decir, no. ¿Tú crees que hay énfasis en la educación en ese sentido? Si es que lo que le estás diciendo a los chicos es, miren cómo los dinosaurios se convirtieron en esto y cómo y los monos se convirtieron en... Algo te va a quedar como niño de, oye, pero no termino por entender quién soy, en qué me distingo de lo animal. Y no estoy proponiendo clases de religión, sí estoy en el sentido de contar mitos, sobre todo a los niños. Pero perdón, no entiendo bien este punto, ¿no? Porque tú estás atribuyendo a los docentes, y tengo entendido que piensas en quienes ejercen la pedagogía en un medio culturalmente bienvenido a menos como este, ¿no? Sí. ¿Tú reconoces autoridad pedagógica y docente a esta gente que es gente improvisada y que de educadores tienen pues tanto como yo de levantador de pesas, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden realmente influir, digamos, diciendo y noticiando simplemente de que hay pues teorías que sostienen esto y lo otro? Eso va a hacer que la persona se asuste y diga, entonces yo soy solamente un animal, que soy un mono con corbata, etcétera, y que por lo tanto... Yo lo que digo es que el colegio, por favor, se abstenga de comunicar teorías, que no son más que teorías, interpretativas acerca de cómo se dio lugar esta extraña mezcla de nuestro ser mamíferos con nuestro ser medios ángeles. Y que dejen eso para la casa, que dejen eso es educación paternal. Yo no creo que el colegio tenga autoridad para decir es así como... En todo caso, sí, volviendo a las tribus, es decir, que cada tribu enseña a sus hijos cómo es que, los mitos por eso, cómo es que nuestros abuelos nos contaron de que hemos venido al mundo. Yo creo que eso hay que comunicárselo a los chicos. Pero ¿cómo podemos tener una interpretación oficial y cuando es... Oye, pero tú reconoces, digamos, en la posible educación parental, porque no solo es paternal, es parental, o sea, de ambos, padre y madre, autoridad también, porque cuando uno conoce a los padres actuales, que francamente descuidan muchísimo, que permiten que el chico esté 6 horas pegado al televisor, etcétera, ¿esa es educación? Pero es ahí donde yo incido y digo, lo que ha pasado en el siglo XX es que los padres, es decir, nuestra generación, ya estoy a punto de tener nietos, se alejaron de las grandes y antiguas tradiciones, aprendieron un poquito de lo que la ciencia estaba descubriendo que
está y sigue descubriendo, ¿no? El Big Bang y estas cosas, bueno, estamos estudiando, ¿no? Claro. ¿Y qué le decimos a los chicos? Nada. Que se lo diga el colegio. Oiga, grave error. Es que usted no puede dejar que el chico aprenda de la televisión o del profesor. Usted, padre de familia, tiene que decirle, mira, hemos venido al mundo para esto, y esto es así, y esto es así. Y por eso la religión y la sociedad y la cultura para mí son elementos muy cercanos. Porque... Pero eso ya no es posible en una cultura de la imagen como esta. Nosotros, desgraciadamente, tenemos la presencia de este aparatito, ¿no? Que es el televisor, y ese es el lenguaje ahora, digamos. Antes era, lo leía en el libro, y antes, mucho antes, y eso si no me equivoco lo dice Regis Debray, antes era, lo dijo el oráculo, lo dijo la pitonisa, después lo leí en el libro, ahora lo vi en la tele. No puedes conocer el prevalecimiento y, digamos, el imperio prácticamente de un medio como la televisión, incluso para embrutecer, porque yo creo que la labor fundamental que cumple una televisión como la que normalmente se da en diversos países, comenzando por la televisión norteamericana, es una labor sistemática de embrutecimiento. Pero esa labor es fecunda, es decir, no se hace por gusto ni tampoco ingenuamente, porque vas creando, ¿no?, poblaciones sumisas que no piensan, que no reflexionan, que no cuestionan, ¿no? Vas originando una serie de rebaños y de manadas. Sin embargo, un amigo mío, un sobrino mío, él fue a ver la Guerra de las Galaxias 8 veces. 8. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por el pum, pim, pam de los cohetes que se disparan el uno al otro? No. Después descubrí que detrás de esa película, que ahora han estrenado el capítulo 1, porque habían comenzado la mitad, etcétera, fue asesorada por un gran conocedor de la mitología, Joseph Campbell. Así es. Y que ahí hay elementos del mito, es decir, del héroe que lucha por conquistar y las fuerzas que tienen en contra, etcétera. En muchísimas películas está, por supuesto, la lucha entre el bien y el mal, pero en esta película está trabajada de una manera casi de ritual iniciático. Y además hay varios rituales iniciáticos casi de samurái en la película, no sé si la viste. Sí. Y entonces dije, pero ahí hay algo que atrae a los jóvenes. Digo, lo vi 8 veces, es decir, no porque creo que estaba interesado en los cohetes, sino porque estaba recibiendo un mensaje, el mensaje del mito, que digo que sí hay que mantenerlo, hay que conservar una manera de comunicar a los jóvenes valores. Campbell llamaba eso el héroe de las 1000 caras, creo. ¿Cómo era? Tiene pues un libro, ¿no? Tiene un libro que es El héroe de las 1000 caras. Sí, pues. El héroe de las 1000 caras, y entonces analiza que en todos los mitos siempre hay un hombre conquistándose a sí mismo, dice. Y después escribió otro que se llama Las máscaras de Dios, que es un estudio de la mitología universal en la que también nos muestra cuán grandioso ha sido esta creación literaria a lo largo de 5000 años, y cómo es la riqueza que contienen esos mensajes, y por eso lo quiero rescatar para la humanidad moderna, decir, oiga, esto es lo que la humanidad siempre ha dicho, sigamos diciendo esto, olvidémonos de la historia de los monos. Ya, ok, sí, tenemos parentejo con los monos, está bien, no pongamos énfasis sobre eso. Esto otro es muchísimo más rico en el sentido... Aunque un investigador, Hutton creo, dijo que habría que invertir los términos, porque no es que nosotros nos incomodemos por defender como defendemos de los monos, sino que el asunto es al revés, que los que están incómodos son los monos por este parentesco con nosotros, ¿no? Y entonces habría que invertir las cosas. Bueno, aquí, hablando de sexo y moral, dices que el sexo no responde a reflexiones intelectuales. Es inútil esperar que la razón reprima las manifestaciones sexuales. El cerebro puede impartir las órdenes adecuadas, pero es poco probable
que la sexualidad se contenga por eso. Hasta ahí vamos bien, estoy de acuerdo completamente. Luego, más adelante dices, el ser humano está dividido por lo menos en tres: neuma, psique y soma, para hablar en griego. Muy bien, ahí también vamos bien. Estos tres componentes de nuestra naturaleza no hablan el mismo idioma. Por eso, por más que me diga a mí mismo que esa pareja no me conviene, sigo con ella. De acuerdo. Luego dices, la educación humana siempre ha de ser indirecta. Es un error pensar que la lógica domina nuestras acciones. Estas son más bien dominadas por impulsos y deseos. De acuerdo. Recordemos lo que dicen los psicólogos de la India, perdón, sí fue de la India, que la emoción y la pasión viajan 30.000 veces más rápido que la razón y el intelecto, ¿no? Sí. En eso sí estamos completamente de acuerdo. Ahora dices, como el sexo no tiene frenos, hay que evitar la tentación. Bueno, aquí sí te noto completamente eclesiástico, ¿no? Porque esto es el Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación. Yo, ¿sabes qué? He criticado esto en una conversación con el Padre Larrán. Porque si nosotros pedimos a Dios que no nos deje caer en la tentación, entonces, ¿para qué está nuestro arbitrio? ¿Para qué está nuestra posibilidad de pecar? ¿No? Porque si Dios nos va a eliminar esa posibilidad, entonces ¿cuál es la gracia? Sí, hay libertad, pero no todos tenemos la capacidad de la libertad en la misma capacidad, no tenemos la misma capacidad de ser libres. Y yo, una de las cosas que quizás no está clara en los artículos que escribo es que sostengo que no todos los seres humanos somos iguales. Ah, bueno, claro. No solamente porque haya superiores o inferiores, eso puede ser aceptable, puede no, sino que somos de diferentes cualidades. Algo que la India, a propósito de psicólogos de la India, reconoce es que hay diferentes vías. Así es. Y te acordarás del yoga, el hatha yoga, el bhakti yoga, el gnani yoga, el karma yoga. Están destinados a diferentes tipos de personas. Hay gente más voluntariosa, esos necesitan karma yoga. Hay gente más intelectual, esos necesitan gnani yoga. No, incluso la división en castas también obedece a eso. También. Claro. Entonces, reconocer que los hombres necesitan represión no es decir, reprimamos a todos, sino decir, a mucha gente hay que decirle, oye, cuidado con el infierno, ¿eh? Cuidado porque el karma te va a llevar a reencarnarte 1000 veces más si es que cometes ese acto. Porque la mayoría de los seres humanos necesitan esos, y cuando digo indirecto estoy diciendo los mitos, ¿no es cierto? Te narran un cuento, que si se lo cuentas a los niños, verás que a los 22 años ese mito les va a reprimir, no, eso no voy a hacer. Oye, a propósito de lo que dijiste del ser humano, entonces también supongo que tú, como yo, no puedes estar de acuerdo con lo que dijo don Felipe Pingo Alba. Señor, ¿por qué los seres no son de igual valor? ¿Pero cómo van a ser de igual valor? No, es en el plebeyo, pues, ¿no? ¿Qué dices tú de eso? Es que son y no son. Todos somos seres humanos, todos somos hermanos. Pero de igual valor, ¿no? Claro, pero de igual valor ¿frente a qué? Yo sí sostengo que ante Dios somos iguales, como se suele sostener, que ante la ley debemos ser iguales, etcétera, y hasta por ahí nomás. Porque hay gente más intelectual, hay gente más emocional, hay gente más... Lo que no quiero es... No, pero hay gente más valiosa también. Por ejemplo, el filósofo británico Bertrand Russell decía, perdonen, ¿no? Pero creo que 300 obreros no valen lo que vale pues un Einstein, ¿no? No, perdón, ¿no? Entonces hay pues una diferencia, ¿no? Entonces ahí no hay democracia. No, ahí, digamos, los programas genéticos han hecho pues a un tipo por acá genial y han hecho a 300 obreros. Es así de simple, ¿no? Estoy de acuerdo en el sentido de que hay gente cuyo voto, por hablar en democracia,
vale más porque está más pensado que otra persona que en el fondo no le interesa mucho la construcción del país, por último. Sin embargo, sí creo que hay una igual valía en los seres humanos desde el punto de vista de que cada uno cumpla con su función. Y en ese sentido, si todas las funciones tienen igual valía. ¿Y quién es el juez? Yo quiero que el carpintero sea un excelente carpintero y que el filósofo sea un excelente filósofo, pero lo que no quisiera que digamos es que, pero entonces el filósofo vale más que el carpintero. Oiga, mire, sí, a la hora de poner un voto para elegir a la junta directiva que va a manejar la asociación o el país, creo que el filósofo tiene mucho más criterio para votar que el carpintero. De repente, porque el carpintero puede ser brillante. No es por el oficio, no es por lo que hacen, sino por su cultivo interior, personal, de desarrollo. Pero sí, preferiría, yo no creo demasiado en la democracia, creo igual que tú, que hubiera alguna condición para que la gente votara o eligiera, por ejemplo. Algún día sugerí que fuera alguien que haya trabajado durante por lo menos una cantidad de años, haya pagado impuestos durante esa cantidad de años, por lo menos haya demostrado que es un ser productivo, que no puede ser pues que un chico que ha cumplido 18 años, porque ha cumplido 18 años, puede votar, pues. Oiga, perdón, pero ¿qué ha aprendido? ¿Qué sabe realmente? ¿Qué ha vivido? Pero nuestra democracia pues reconoce también el analfabeto, ¿no? O sea que en ese sentido no se distingue, ¿no? Ya no de 18 años, sino no perfecto ignorante también. Es el número. Pero ahí tenemos un problema de alfabeto en castellano, o alfabeto en qué, porque el Perú tiene muchos idiomas. Así es. Y entonces, claro, yo he conocido quechua hablantes y hablo un poco de quechua, felizmente, gente de primera, pero su castellano, francamente, tampoco saben, prácticamente no saben leer. Entonces, porque en el Perú el alfabetismo lo hemos conexionado mucho a eso, sí. Al tema de hábil en el idioma castellano, ¿te acuerdas? En la notaría. Claro, por supuesto que tenemos que tener un idioma, pues no vamos a tener 10, es complicado. Una lengua general y lenguas particulares. Pero respeto a todas esas lenguas particulares, ¿no? No, lógico. Y entonces, claro, bueno, la votación universal es una aberración. Sí. La votación tiene que ser en grupitos y elegir a este cuerpo y este cuerpo juntarse con estos otros cuerpos y elegir a otro y como pirámide, pero yo tengo que votar por alguien que conozco. No por alguien que he escuchado en la televisión, decir, ofrecer y prometer regalos para todo el mundo. Bueno, pero volvamos aquí a lo del sexo. Dices, finalmente 2 cosas. Primero, insisto en que me preocupa más la liberalidad sexual en el cine y la televisión como incitante a las bajas pasiones que la de la prensa escrita. Y 2, si la educación humana es indirecta y no tipo premios y castigos, como la de los animales, también la degeneración humana es indirecta por recibir equivocadas influencias. Así que hay que cuidar las influencias que recibe el pueblo, puesto que la mayoría tiene escasa preparación moral. No es solamente una cuestión de alfabetismo o no alfabetismo, ¿eh? Acá tú estás hablando de que esta mayoría tiene preparación moral. Estas no son letras. Esto ya ¿no? Y tú también cuestionas que si hay esta poca o nula preparación moral, entonces... Pero no creo que porque antes teníamos 68% de la población analfabeta y ahora solo tenemos 20%, hemos progresado. No, lo que me está preocupando es las pandillas juveniles en Lima. Sí. Oiga, disculpe, son todos chicos de 9, 10, 15 años. Oiga, ¿qué moralidad se le ha comunicado a ellos? Ninguna. Pero han ido al colegio. Ajá. Sí, pero en el colegio, ¿qué moral se puede comunicar? Lo que pasa es que en sus casas lo único que hacen es ver televisión. Y la televisión lo único que enseña es violencia y sexo.
Entonces lo único que van a salir a la calle es a ejercitar eso y a violar chicas y eso es lo que me preocupa. Lo saco de un principio de la India, donde otra vez no hay un papa, no hay un dogma, no hay donde está prohibido que se proyecten películas en la cual la gente se besa en la pantalla. Ajá. Se besa, no olvídate todo lo demás. No, porque consideran que, y eso me gusta de la India y en la China y el Japón, que el sexo es una cosa en privado. Y sin embargo, ¿cómo explicas tú, por ejemplo, ya que mencionas el caso de la India, la escultura erótico-religiosa, templos como el de Conara, como el de Khajuraho y todo, donde tú ves ahí las representaciones sexuales abiertamente, ¿no? Y no solamente eso, Shiva, claro, Shiva y es el un palo. Lingam y todo eso, ¿no? Sí. En ese contexto no creo que desate pasiones que hacen salir a los chicos a la calle a emborracharse y a violar a las muchachas. Sí. Yo no creo que en la India eso es lo que... Además, el control social en la India es impresionante. ¿No? Pero las familias mismas controlan. Dicen, no vas a... Las parejas se casan sin conocerse, sin haberse nunca visto a los 15 años de edad, ¿no? En fin, eso es un contexto socio-religioso, es decir, social y religioso. Pero yo te diría una cosa, ¿no? Recientemente una amiga estuvo en la India y me contaba, entre otras cosas, por ejemplo, que sí, efectivamente no se ven, como tú mencionas, estas escenas callejeras, ni estos besos apasionados, ni estas calatas que muestran en foto. Pero sí se ve, cosa que le chocó a ella, y muy a la continua, la gente haciendo sus necesidades en la vía pública. Por ejemplo, eso es muy común. Eso acá chocaría violentamente. No en la sierra. No, en la sierra no, porque hay la cuestión de la pampa y la cosa, pero ¿cómo explicas que no haya ese rechazo frente, digamos, a esta publicidad o publicación de las necesidades pues corporales, ¿no? Bueno, es es vista como natural, es decir, no hay un asco para con eso. Pues en lo la otro India. también es natural. Pues. Lo otro también es natural, pero cada cultura tiene sus propias... Claro, las propias. Ahora, por cierto, en la India, nos daría para hablar otro programa, sí, sí. La homosexualidad es extendida y oficializada, y es una casta de homosexuales, y es público, y los travestis son otra casta, y bailan en ciertas fiestas para ciertos dioses, a propósito de la Virgen de la Puerta que mencionaba. También ahí también tiene en la India todo está normado y organizado dentro de, etcétera, y no hay, y las cosas... Repito, el sexo en público, en Oriente en general, es mal visto. Y es visto, y ahí es donde yo digo, el sexo lo que quieras, ya no tengo ningún reparo. Pero por favor, en privado. No me avientes tu sexualidad, y estoy hablando de los actores de cine, de telenovelas y de... Pero ¿tú no crees que hay aquí, digamos, más bien aquí en Occidente, y en los últimos 25 años se ha acentuado esto tremendamente y se sigue acentuando? Hay una mostración de la corporalidad y de actos que hasta hace 25 años eran pues más bien o privados o semi-privados, pero no había esta publicación así descarada, digamos, de la intimidad. Sin embargo, te diría que eso va juntamente con un consumo también cada vez más creciente de drogas. Y la experiencia y los científicos y los estudios nos demuestran que el sexo con drogas no camina. Entonces, esta juventud, que es una juventud que consume drogas en gran cantidad, no es una juventud que tenga un ejercicio sexual óptimo. Entonces yo creo que hay mucho de simplemente demostración, ¿no? Pero de eficacia, ¿no? Porque fíjate el fenómeno de las drogas. El fenómeno de las drogas es una cosa que está muy relacionada con lo que has estado... Claro. Pero llevémoslo de vuelta al tema religioso, que es uno de mis favoritos, claro. Siempre se ha consumido drogas, tú lo has dicho en varios programas, además, coeterno con el hombre, pero en un contexto ritual. Así es. Y tú ves lo que es
dos drogas psicotrópicas no prohibidas en este país, como es el San Pedro de la costa principalmente y la ayahuasca de la selva, se consume en un contexto ritual y no se han desbordado. No es que todo el mundo anda por la calle tomando San Pedro y ayahuasca, no, porque no se han prohibido. Basta que las prohíbas y vas a ver que todo, ¿tú tienes? No, y sí, dame un poquito, a ver, oye, esta noche en la casa de fulana van a llevar tal cosa. Y entonces sí, ahora sí, ahí sí estamos saltando a lo profano, eso sí es claramente profano. Y ya el vacilón, ¿no? No es la visión a la que te conducen estas sesiones chamánicas, llámalo como quieres, sino ya es el relajo. Por el relajo. Y entonces, claro, eso es degeneración. Se desvirtúa ya ¿no? El uso de estos alucinógenos, ¿no? El peyote, ¿no? Cada uno además tiene derecho, pero en privado, en su contexto adecuado, a consumir lo que quiera. Yo creo, ¿no? Mira los fumaderos de opio en la India, de hace 200 años, ¿no? Sí. El que quería pues irse a fumar, como hoy día quiere uno irse a un bar y emborracharse, pues va, pues, ¿no? Bueno, hoy no, siempre. Siempre se puede. Sí, siempre, pero acá, digamos... En la India no, en la India no se ve. En aquí pues antes, en el barrio chino, sí, ¿no? La cuestión de los fumaderos y toda la bohème de los años 20, pues terminaba ahí, ¿no? Y allá de la Torre confiesa en una de sus cartas que Valdelomar lo llevó un día a un fumadero y luego dice ahí en la Torre, top secret. Sí. No, pero eso era pues parte también, digamos, de un grupo intelectuales, de poetas, de artistas, tampoco no era una cuestión popular, ¿no? Era más bien de grupos, ¿no? De cenáculos, que el hashish, ¿no? El opio, ¿no? Ahora lo que quiero decirte es que se ha generalizado, juntamente con la violencia y juntamente con el desborde ya publicitario de lo sexual, se ha generalizado esto. Entonces tiene ya un carácter pandémico, ¿no? No solamente endémico, pandémico, ya se extiende a otros países. Bueno, tiene que ver con la desreligiosidad, es decir, no ver las cosas en un contexto sagrado otra vez. Y entonces pasan a ser profanas sin que sean profanas en sí. La ayahuasca es sagrada y la coca es sagrada, etcétera, pero ya, otra vez volviste a lo que dijimos al principio, sagrado y profano, ya está ya profanado. Aquí en la página 49 hablas del degollador Mochica y dice: recientes descubrimientos arqueológicos en la Huaca del Brujo, en la costa norte del Perú, muestran pinturas de un sacerdote mochica con un cuchillo en la mano derecha y parece que sostiene una cabeza humana en la izquierda. Yo quisiera que nos ilustres sobre el particular. Bueno, yo he criticado mucho a los arqueólogos porque se remiten demasiado a explicaciones repetidas y copiadas y no saben suficiente sobre religiones, no han leído a Ilíade para poder ver que estos templos, además del templo del Brujo, es impresionante, impresionante. Acabo de estar ahí por segunda vez y qué lugar, y además se llama el Brujo porque hasta ahora los brujos norteños, es decir, descendientes de los sacerdotes mochicas, iban ahí a hacer sus mesas y sus pagos y sus ofrendas, porque ese lugar es sagrado. Entonces, por favor, arqueólogos, no me lo miren como un lugar de sacrificios, sin que quiera decir con eso que el sacrificio no ha formado siempre parte de algo religioso, sino, por favor, hagan estudios comparativos de religiones. Y vamos a ver que, en este caso, lo que menciono es que en el Tíbet también se ven deidades que sostienen la cabeza de un hombre y que le han cortado la cabeza. Pero en ese caso tenemos la explicación. Es decir, es Manjushri, el dios que corta
el pensamiento. Ajá. Es decir, que el hombre no piense para que pueda abrir su corazón. Entonces, señores, conociendo la historia de Manjushri en el Tíbet, pues mirar eso en el brujo y decir, quizás aquí se llevaba a cabo un ritual interesante y este era la divinidad que presidía ese ritual. Ahora acá dices tú, cuanto menos se piensa, más se percibe, como creen los tibetanos, ¿no?, en la meditación budista. Es algo que puede haber sido presidido también por los antiguos peruanos. Después de todo, ha quedado establecido por la ciencia que el cerebro es, en cierto modo, un reductor de la realidad. Quisiera detenerme en este punto que me parece muy interesante. La ciencia ha establecido que básicamente, no únicamente, básicamente tenemos dos cerebros, el cerebro izquierdo y el cerebro derecho, ¿no? El cerebro izquierdo es el cerebro del habla, del pensamiento, de la lógica y del raciocinio, y el otro cerebro es, para decirlo con palabras de ladrillo, ¿no?, sentimental, sensible, ¿no?, y sensitivo, ¿no?, el cerebro de la emoción, del sentimiento, de la pasión, del arte y de la espiritualidad. Ahora, estos cerebros son asimétricos complementarios, ¿no? Entonces, siendo distintos y cumpliendo funciones distintas, ¿no?, sin embargo, se complementan. Bien, y justamente te quería decir a este propósito que Kant había observado, por ejemplo, que las intuiciones por sí solas no nos sirven. Y la intuición es un fenómeno del cerebro derecho, del cerebro sentimental, sensible y sensitivo. Pero Kant decía con mucha razón que sola esa intuición no nos sirve. Tenemos que expresarla verbalmente. Y esa es función del otro cerebro. Entonces, cuando tú dices esto de eliminar el pensamiento, yo creo que entiendo eso, ¿no? Te está refiriendo quizá a este cerebro del raciocinio y de la lógica, y de los contrarios y de las oposiciones, ¿no? Y no te está refiriendo al otro cerebro. Fíjate tú una cosa que yo he indicado más de una vez. Todos los guías espirituales, los gurús, los grandes maestros de la espiritualidad, los fundadores de religión y todo, ¿no?, ninguno ha pasado a la historia y a ninguno se le recuerda por el cerebro izquierdo. Ninguno ha sido gran matemático, No, ni claro gran... que no. Claro, pero entonces han desarrollado lo otro, ¿no? Entonces, Sí. entonces posiblemente tú te refieres A ese otro. a ese otro cerebro, ¿no?, que... Lo hago porque Joseph Campbell, en un libro que leí, Los mitos por los cuales vivimos, se llama, menciona a unos investigadores cuyos nombres están en otro artículo en el que menciono el reductor del cerebro, y dice que el hombre percibe tanto, tiene capacidad para percibir tanto, que en ese estado no podría trabajar, escribir libros, ni leerlos, ni reproducirse, ni casarse, no, estaría en un estado contemplativo de éxtasis permanente. Claro. Y eso es en el estado en los sadhus en la India, ¿no es cierto? Se sientan ahí a comer, si alguien les aprieta un plato, unas frutas, comen, y si no, porque están en un estado en el que quien haya tomado algunas veces algunas de estas sustancias psicotrópicas ha conocido, ¿no? Está uno, pero deslumbrado. Son las tirtáncaras del jainismo, ¿no? Así también. Ajá. Sí. Entonces, el reductor del cerebro, el cerebro es un reductor, quiere decir, de esta... Tiene que filtrar toda esa información, y solamente dejarla importante, claro, y la significativa. Sí. Necesitamos el cerebro para leer, para cocinar, claro, si no estamos en un estado de contemplación maravillosa,
pero no podemos vivir ahí, salvo que nos queramos dedicar a ser monje. Y eso explica por qué los monjes se retiran del mundo y se dedican a rezar, cantar todo el día, están en Dios. Ya, claro. Pero tampoco pueden ganarse la vida, entonces la gente pasa y les deja. Los monjes budistas pasan con su cuenco para recoger arroz, porque ellos no van a hacer ningún esfuerzo porque están entregados a la oración. Y en esa oración están en maravilla, están pasando la regio. Entonces el cerebro es un reductor de la realidad. Oye, pero y la cita que tienes mañana y lo que tienes que hacer en ese sentido reductor. Entonces concentra y puedo fijarme. Y si no, estoy volando. Bien, fue Carlos Belauchaga, autor de este libro que recomienda a ustedes El menos común de los sentidos. Muchas gracias a Carlos y con ustedes será hasta el programa siguiente. Gracias. Y que le brinde alguna información acerca del cuarto camino. Bueno, eso voy a tratar de hacer en los minutos inmediatamente siguientes. Hablando de una manera general, se puede decir que el cuarto camino es un camino de espiritualidad, es una vía de liberación, es un sendero de religiosidad, ¿no? Es una enseñanza hermética, una enseñanza desconocida, una enseñanza esotérica, un